A continuación creamos el formulario donde utilizamos los métodos respectivos para poder funcionar el programa. Que he creado mi clase con todos los métodos para crear un vector, en ese momento voy a proceder a crear un formulario que me va a servir para presentar al usuario o para interactuar con la clase. Primeramente voy a necesitar un campo de texto y un botón, ¿sí? Para que me van a servir estos dos para poder inicializar el vector. Aquí el usuario va a ingresar el tamaño del vector y este botón va a ser la acción de crear o cumplir con el método de creación del vector. Ponemos otro campo de texto que nos va a servir en cambio para almacenar los datos que queremos en cada posición, y el botón para inicializar el almacenamiento. Sabemos que cada posición va a ser almacenada desde el 0 hasta la posición que nosotros hemos ingresado o hasta el tamaño del vector, ¿no? Ahora ponemos un campo de texto. Vamos a crear objetos para salida del vector, un botón para inicializar la acción y una etiqueta en donde nos va a dar un resultado, ¿no? Ahora vamos a programar aquí. Podemos, para identificar nada más, ingresar posición, y en esta etiqueta, que sería la vel1, nos va a salir el dato. Para poder identificar más fácilmente los botones, en código vamos a poner los nombres de las variables, que sería btn iniciar, ¿cierto? El segundo botón le vamos a poner btn ingresar. Y el tercer botón le vamos a poner btn salida. Estos tres botones o estos nombres de las variables me van a servir para poder identificar los objetos dentro de la programación del formulario. En código se pone el nombre de la variable, y en propiedades vamos a modificar lo que es el nombre que va a leer el usuario. Ponemos en propiedades en texto y podemos modificar cómo vamos a identificar nuestros objetos. ¿Cierto? De igual manera, para poder identificar los cuadros de texto, vamos a ponerles primeramente, para la vista del formulario, vacíos. Entonces de igual manera vamos a ponerle el nombre de la variable, que sería txt iniciar. El otro es txt almacenar, y el txt posición. ¿No? Entonces ahora ya tenemos el formulario de cómo va a ser la interacción del vector por el usuario, ¿no? Ya que tengo listo mi diseño en el formulario, ahora voy a proceder a programar las acciones que quiero que tenga el usuario. Primero llamo a la clase de la siguiente manera. Pongo el nombre de la clase, el nombre del objeto como va a ingresar dentro del formulario, igual nueva clase, en este caso va a llamarse vector, abro y cierro paréntesis, punto y coma. Ahora este número de objeto vector puede ser, este nombre puede ser cambiado por cualquiera que el usuario requiera. En este caso también lo voy a poner como O1.
después me dirijo, ahora que ya puedo llamar mis métodos, me dirijo al diseño y hago doble clic sobre el botón iniciar para poder programar la acción de este. Llamo al objeto, punto, pongo inicio vector, ¿sí? Y este método me pide un valor entero dentro de los paréntesis, que sería en este caso el tamaño del vector. El tamaño del vector va a ser determinado por el cuadro de texto del txt inicial, como vemos aquí. Entonces pongo fuente, pero este txt me va a dar un valor en string, es decir, en letras, que tengo que convertirlo a números. Para convertirlo en números utilizo este método, que sería integer, ya predeterminado por el programa, parseInt. Con this podemos buscar nuestro objeto, que sería el txt iniciar, punto, ponemos el getText para indicar que es una entrada de datos. Así ya tengo programado mi botón con la entrada del texto indicándonos el tamaño del vector. Hago doble clic en almacenar para programar en la acción de este. Igualmente llamo al vector, llamo al método que hice anteriormente de almacenar datos. Me pide, esto sería el dato que voy a almacenar. Este dato va a estar igualmente dentro del cuadro de texto txtDato, y hago el mismo procedimiento para convertir de letras a números, que sería integer.parseInt. Le busco a mi objeto txt almacenar punto getText, ¿cierto? Ahora ya tengo los dos botones programados, el uno para iniciar con el tamaño del vector predeterminado y el uno para almacenar el dato que el usuario me ingresa. Recordemos que la posición se va moviendo automáticamente con el método que habíamos programado. Ahora vamos a hacer una salida con estos tres objetos del dato que queremos. Aquí va a estar la posición del dato que queremos, aquí va a estar la salida, y aquí nos va a presentar el resultado o el dato que estaba almacenado. Hacemos doble clic en la acción de salida, ponemos en el JLabel1, que es la etiqueta donde va a salir el resultado, punto setText, que nos indica que es una salida de datos, y aquí nos pide un string. Ahora, como el dato que nos retorna en el método es un entero, es decir, un número, tenemos que convertirle de número a texto. Eso lo hacemos poniendo dos comillas y un signo más, y ponemos el objeto de salida de datos, ¿sí? Y dentro nos pide igualmente la posición. La posición va a estar determinada por el cuadro de texto o el usuario que va a ingresar. Y como también entra como texto, tenemos que convertirle a entero. Buscamos el cuadro de texto en que está posición y ponemos punto getText, que es una entrada, ¿cierto? Listo. Es decir, esto es una entrada de datos a la salida de la etiqueta. Así ya está programado nuestro formulario, y haciendo Shift F6 podemos probarlo o generarlo para ver cómo va a funcionar. Entonces, por ejemplo, vamos a poner un vector de 3 posiciones. Iniciamos, ¿no? Ahora vamos a almacenar el dato 1 en la posición 0, el dato 2 en la posición 1 y el dato 2 en la posición 2. Serían 3 espacios. Ahora, esto nos da el número de espacios. Los espacios se cuentan 0, 1, 2. Ahora vamos a, por ejemplo, si queremos sacar la posición 1, nos debería dar en la etiqueta el número 2. Como ustedes ven, está el número 2 aquí.
igual ponemos la posición, en este caso la última posición, que sería la posición 2, y nos da el número 3, y la posición 0, que sería la primera posición, sería el número 1. Así ya tengo un vector listo con un formulario para que el usuario pueda interactuar. Caballito trotador, Con su montura equitable, va cabalgando soñador, y nos se va al mundo ideal. donde hay Casitas de queso, montañas de leche y miel, donde los ríos tienen peces duro, papel papel duro. A ver, vamos. Cava duro. trotador, llévame contigo, es el soñador, Otra vez. es el Cava caballito.